En, en los capítulos del 3 al 6, a mí me parece ver, ustedes sabrán si coinciden conmigo o no lo hacen, a propósito de que hay aquí dentro una especie de inquietud, me parece a mí. Me parece, vamos a ver, siempre les he dicho ciertas cosas de los capítulos. Vamos a ver qué tal me sale hoy. Vamos a ver, en el sentido siguiente. Capítulo primero me parece que es relevante porque es el que más se parece al diario, por decirlo de alguna manera, en cierto sentido. Es, bueno, uno de los más extensos y uno en el que Thoreau se entretiene en las cosas más, ¿cómo decirlo?, más administrativas de su experimento, aun cuando hay en otros capítulos en los que también se refiere a ese tipo de datos. El capítulo primero, vamos a ver, una vez y de nuevo, esta es una lectura completamente valorativa de mi parte. Ni siquiera es mucho interpretación, pero podríamos conversar a propósito de esto. Una vez que uno ha leído el texto, vamos a ver, yo leí, a mí lo que me captura del primer capítulo es el inicio. Thoreau hace una muy buena apertura, ¿verdad? Pero después, cuando se meten estas cosas, como que uno se pierde un poco, ¿verdad? Después viene el capítulo segundo, que para mí es espectacular, o sea, en relación con captar la atención, y conforme uno va avanzando más en el texto, de repente uno se acuerda del capítulo primero y uno dice, este texto bien pudo empezar en el capítulo segundo. El capítulo primero bien pudo haber sido muchísimo más corto, muchísimo más simplificado, ¿verdad? No sé, ustedes ahí pues podrán hacer su propia valoración. Ahora, habiendo dicho eso, vamos viendo un texto que va evolucionando más o menos en este sentido. En el capítulo primero nos queda establecido más o menos qué es lo que está haciendo Thoreau. Todavía no sabe uno muy bien para dónde va la cosa. Capítulo segundo se ven preguntas fundamentales. También en el capítulo primero, pero me parece que preguntas sumamente importantes, la apuesta fuerte, esto de vivir deliberadamente, junto con también con esa apuesta fuerte, el capítulo primero, de tratar de sondear cuáles son las necesidades más legítimas, más básicas, más fundamentales. Me parece que sí arma, eso sí, un buen núcleo al puro inicio del texto. Los capítulos que siguen, estos del 3 al 6, me parece que funcionan mucho en el sentido de que uno está bastante enterado de qué está haciendo ahí Thoreau y es, de nuevo, un volver a una especie de ir acompañándolo en su experiencia, pero ya no con la estrategia de apegarse tanto al diario, como me parece que hace en el capítulo primero, sino más bien esto uno lo puede notar en la medida en que uno trate de rastrear cuáles son los problemas transversales de estos capítulos, porque me parece que tienen ciertas cosas que nos permiten leerlos en continuidad. Por lo menos estos del 3 al 6, estos cuatro, ¿verdad? Y por eso es que también yo puntualizo en algunas cosas y otras las dejo ir, ¿verdad? Como les digo, esto en última instancia es mi propuesta de lectura, ¿verdad? Habrá que ver qué me dicen ustedes al respecto de esto. Habíamos dicho que Thoreau, esto de la lectura es fundamental, digamos, para alguien que estudió, que era un estudioso como él, o sea, que estudió lo que él estudió letras en Harvard, leer es importante. Y esto, de alguna manera, le permite a Thoreau convertir la lectura, el hacer una lectura, prácticamente en una acción. Voy a decirlo, vamos a ver si con esto puedo dar a entender algo sensato. Me parece que es una acción más bien categorial, en el sentido de que para Thoreau no es solamente leer, ¿eh? Sino que leer se convierte en una acción particularmente modificada, resemantizada para él. Acá, en las primeras partes del capítulo, uno ve la importancia de leer específicamente en el sentido más habitual. Pero después, esto lo vimos la vez pasada,
Eso de que en última instancia uno al hacer lectura se nutre de lo que otros aportan, ¿verdad? Eso es muy estoico, dicho sea de paso. Yo les ponía ahí una frase de Séneca. Pero leer se convierte también en un acto categorial, en un acto que se vuelve filosóficamente propositivo en el tanto de que ahora entonces a partir de ese leer para nutrirse, de ese leer para captar y para aumentar las herramientas propias, ya sea con contenidos que otros han desarrollado, ya sea con contenidos que están ahí, pero que hay que captar, leer se convierte en una acción que lo que marca es más bien la predisposición que se tiene frente a las cosas. O sea, incluso frente a las cosas mismas. En ese sentido, Thoreau estaba leyendo C y leyendo las cosas en el capítulo primero. Él se va a ver cómo le va consigo mismo en función, el criterio de lectura, ¿cuál es? La revisión de necesidades. En el capítulo segundo, ¿cuál es el criterio de lectura? Es efectivamente ver qué es lo que se puede proponer jugando con las necesidades de la manera en que juega Thoreau, y bueno, y sobreviviendo en la manera en que está sobreviviendo Thoreau. Relacionándose con las demás personas de la manera en que se está relacionando durante su estadio en la cabaña, etcétera, etcétera. Todo eso es leer para Thoreau. No solo leer en el sentido de leer textos, ¿ya? Es estudiar y observar. En este sentido, todo aquello que es susceptible de ser estudiado y de ser observado puede ser incorporado de alguna manera al experimento. Recuerden, habíamos dicho que el curso parte del hecho de que lo que nos interesa es cuestionar las formas de hacer, cómo es que estamos llevando a cabo las cosas, cómo es que construimos cotidianidad, cómo es que a partir de eso también construimos ¿cómo decirlo? Construir una especie como de intencionalidad general de vida, no sé cómo plantearlo ahorita. Me parece que ahí, en ese sentido, Thoreau, ese es un problema que empieza entonces ahora sí a devolvérsenos a lo que ya habíamos leído. Y empieza a hacer que lo que habíamos leído empiece también a significar otras cosas. ¿Ven? Ya una lectura o las lecturas muy superficiales que hay sobre Thoreau generalmente lo ubican simplemente como un carambas extrafalario, que lo era, bastante excéntrico, que lo era, ¿verdad? Que se le metió el agua, lo cual podemos decir que le pasó, digamos, o sea, no es el hecho de negar esto solamente por negarlo, o sea, Thoreau era reconocido como una persona extraña, pero de quedarnos solamente en esa caracterización de Thoreau es simplificar mucho lo que está pasando acá. ¿Ya? Thoreau efectivamente lo que está haciendo es mucho más consciente de lo que uno ve con la primera lectura. ¿Ya? Y conforme uno va haciendo otras lecturas del texto y conforme uno va enlazando esto con otros textos, uno se va dando cuenta de que aquí hay una apuesta fuerte. Tal vez el problema, bueno, no es un problema, o sea, tal vez lo que pasa es que no queda evidenciado con ¿cómo decirlo? Como metodológicamente hablando. Ya, o sea, esa lectura metodológica que le permite a uno preguntarse qué es en última instancia lo que está haciendo Thoreau, esa tarea le queda a uno mucho, ¿verdad? Pero con estos tipos de guiños que va haciendo desde estos otros capítulos, uno puede reconstruir esa lectura, reconfigurarla, ni qué decir revisitarla, ¿verdad? No sé si tienen algo que comentar a propósito de esto. ¿Qué les parece? No sé. ¿Algo? Profe, yo sí tengo una duda porque la vez pasada me parece que dentro de lo que usted explicaba, con eso de la hipérbole de Séneca, dijo en un punto que no es lo mismo durar que vivir, así era. Es correcto. Es Tal vez correcto. como si explica un poco más a qué se refería con eso. Ah, ok. Bueno, sí, eso es una distinción que está en Séneca y que me parece que para Thoreau podría ser interesante, digamos. O sea, para ver si la contrastamos o si la
o si la verificamos con Thoreau. Durar y vivir no son lo mismo. Esto, vamos a ver, esto usted lo puede consultar si gusta en el, en el tratado, en la carta, es una carta realmente, que se llama De la brevedad de la vida, en Séneca, ¿verdad? En el sentido de que Séneca termina estableciendo en ese texto un perfil antropológico que juega en dos polos. Por un lado están los sabios, ¿verdad? Que ese es el ideal, que siempre es, en última instancia, ideal, y no entendamos aquí como un ideal, no solamente en el sentido de que es inalcanzable, sino que es un horizonte intelectivo. Porque lo interesante de Séneca parece ser que es que la sabiduría que hay que construir es la que se pueda construir. No es que al ideal hay que tratar de llegar, no, no, es simplemente poner una dirección y avanzar en esa dirección todo lo posible. Ese es el compromiso que debería tener. Por eso es que, vamos a ver, voy a hacer una analogía, con la educación física, ¿ya? Vamos a ver, yo vengo de un colegio a donde la educación física, digamos que era algo curioso, porque de lo que se trataba ahí en aquel entonces, yo no sé si todavía así serán las cosas, ¿verdad? Pero ya, el punto es que a uno lo ponían a hacer todas las abdominales que tenía que hacer en un minuto, por ejemplo, o todas las lagartijas que había que hacer en un minuto. Había un número, menos de eso, y usted podía quedarse en educación física. Y lo mismo, lo ponían a uno a correr una milla, ¿ya? Y Sanchito siempre ha tenido vocación de gordito, ¿no? Entonces comprenderán que esto lo dice también con algo de resentimiento. El punto es, la educación física en ese colegio se trataba de cumplir un objetivo, pero el objetivo valía por sí mismo, ¿verdad? Eso es un problema. Eso es un problema. Diferente habría sido si a Sanchitos, digamos, consideran, Sanchitos está pasadito de peso. Ok, Sanchitos, vamos a ver, usted en este momento puede hacer 2 abdominales por minuto, ¿verdad? Digamos que la meta suya es a final de curso que pueda hacer 10, ¿ya? Ok, y que en función de eso, de lo que se trate es de alcanzar lo más en esa dirección posible, ¿verdad? En el caso de Séneca, la sabiduría podemos entenderla más o menos como eso. El asunto no es llegar a ser como un modelo, sino saber cuáles son, en última instancia, las metas que uno se traza a propósito de las normas de comportamiento, las formas de enfrentar la vida y avanzar lo más que se pueda en esa dirección. Habrá quienes avancen mucho en sabiduría, aun cuando, digamos, nominalmente no sean tan sabios como otros que han llegado más lejos, pero son más sabios en el sentido de que avanzaron todo lo que pudieron avanzar, aun cuando otros, ¿verdad? Tal vez llegaron más lejos, pero no llegaron tan lejos como pudieron hacerlo. En ese sentido, para Séneca, durar y vivir no es lo mismo. Vivir es sacarle el mayor provecho al tiempo. Durar es simplemente existir durante un determinado periodo. Por ejemplo, uno puede tener, qué sé yo, 80 años y de esos 80 años haber vivido 10 realmente. O sea, en relación con cuánto aprovechen las cosas. No sé, vamos a ver, hace algunos años pasaban creo que era en Nat Geo, era un anuncio, era como lo que daban eran como datos curiosos de lo que es la vida contemporánea. Y decían ciertas cosas, por ejemplo, que uno, si se pone a calcular la cantidad de horas que duerme por día, entonces uno pasa, de su vida, uno pasa durmiendo yo no sé cuántos años, de su vida yo no sé cuánto tiempo pasa uno sentado en el inodoro, y me llamó la atención porque era un dato grande de que uno pasa más o menos 7 años de su vida buscando el control remoto del televisor. Era una cosa así. Bueno, obviamente partiendo de ciertos perfiles, digamos, gente que ve televisión, no sé, todos los días o lo que sea, ¿verdad? Entonces, uno se pone a pensar, ya si se lo ponen así, usted sabe lo que es pasar 7 años de su vida buscando el control remoto de un televisor, o sea, eso empieza a no tener sentido. Esa es vida que uno no aprovecha, ¿ya? Eso es vida que uno no aprovecha. Eso es durar, eso no es vivir, ¿no? Profe,
puedo interrumpirlo. Nada más digo una cosa más, digo una cosa Sí, más, sí. disculpa, es como, vean, una de las cosas, yo creo que tal vez la única cosa que realmente a mí me gusta de la virtualidad es que, y espero que las reuniones, muchas reuniones sigan siendo así, que no haya uno que, no tenga uno que desplazarse para llegar muchas veces a una reunión que pudo ser resuelta con un buen correo electrónico. Y yo creo que eso le va a devolver a uno la capacidad de hacerse con su tiempo. Y si uno lo aprovecha, entonces ahí está más vivo que en otros momentos que lo único que está es durando. Y el punto es, aquí en la hipérbola de Séneca, cuando una persona es realmente sabia y sabe aprovechar lo que aprende, lo que le enseñan, puede que muera de 80 años, pero que realmente sea alguien que vivió 200, 300 años, por todo lo que incorporó, por todo lo que incorporó. En Thoreau está aquello de que él se fue a los bosques para ver cuáles eran las necesidades de la vida, ¿verdad? Y no, y no darse cuenta cuando llegara a su final que no había vivido realmente. Entonces, esa es la analogía que estaba tratando de hacer. Disculpa, Iván, te frené horrible. No, tranqui, profe, está bien. La idea era que no perdiera usted el hilo. Eh, el ejemplo que usted pone, bueno, yo tengo un dato, pero está un poquito viejo, ¿verdad? Son 6 años y 9 meses lo que en promedio se invierte usted en su vida. Digamos, una persona que ha llegado a la edad de 60 años, perdón, corrijo, ha pasado 9 años Uh-huh. sentado en la taza del interior de los 60. Y lo que quería aportar es, tomando el mismo ejemplo, ¿no? Ajá. Hay personas, bueno, no todo el mundo va a aprovechar ese tiempo de igual manera. Hay gente que va a lo específico, pero hay gente que se lleva, si puede, hasta el televisor o lee, lo que sea. Tomando el ejemplo, profe, ¿verdad? Para aplicarlo a lo que estamos viendo, Sí. para muchos es un momento muy placentero porque se sienten solos, se sienten consigo mismos, ¿verdad? Es un momento que les genera placer y lo sé porque es muy curioso, muy amigos de mucha confianza que me explican que, bueno, hasta hay un nombre, ¿verdad? Que le ponen el trono, por algo será, un trono representa, No lo ¿verdad? había Que no es pensado cualquier así. cosa, le da Sí, hasta cierto estatus, pero bueno. bueno. Es muy curioso, profe, porque hay toda una actitud de mofa y todo alrededor de lo que representa, ¿verdad? El interior, el trono, pero la inversión de ese tiempo no necesariamente significaría un desperdicio de tiempo, profe, aunque De la misma manera, Iván, que absolutamente ninguna cosa. Absolutamente sí, ningún. El punto es aquí, no hay ninguna actividad que de suyo garantice que uno avance más en relación con el provecho que se le puede hacer a la acción misma. De la misma manera que tampoco una acción de suyo tiene por qué ser algo que le impida a uno construir algo. Eso sí depende mucho de lo que cada quien haga. Y de nuevo, aquí hay un peso muy fuerte en lo individual que nos permite hacer, digamos, hincarle el diente bastante a este tipo de problemas que estamos tratando de leer en Walden desde esa individualidad. El punto tiene que ver con ese provecho que se le saca a lo que se hace, a lo que se tiene, a lo que se proyecta, a lo que se planea, no sé. Luis Carlos, ¿qué te pareció? Más o menos. Sí, no, sí, lo que me faltaba era como esa relación con el texto de Thoreau, pero sí, con eso último, perfecto. Gracias, profe. Perfecto, perfecto. Esto lo decíamos en relación con ese observar, con ese estudiar, ¿verdad? Porque en última instancia, hay otras cosas que se leen. Llama mucho la atención, por ejemplo, que Thoreau se quejaba mucho del nivel de vida cultural que tenía la gente en Boston. Y ustedes sabrán que Boston, en Estados Unidos, ha sido siempre más o menos algo así como la capital intelectual de Estados Unidos. Y eso, decirlo de Estados Unidos en siglo XIX es decir bastante. Digamos, intelectuales en Boston había de mucho fuste,
Bueno, en Cuenta Thoreau estaba, por ahí andaban literatos que a la fecha son sumamente elogiados, como Walt Whitman, bueno, no en Boston, pero me refiero a la comunidad intelectual de la cual Boston era un epicentro. Estaba por ahí Walt Whitman, estaba por ahí Nathaniel Hawthorne, algunos ya los hemos mencionado, ¿verdad? Estaban, bueno, la Louisa May Alcott, que ya también la hemos mencionado, y, y Margaret Fuller, que también para un poco de historia de mujeres importantes, digamos, en comunidades académicas, Margaret Fuller, por ejemplo, fue la primera periodista profesional de Estados Unidos. O sea, la primera corresponsal profesional que se fue a trabajar a Europa como reportera. Como reportera, de la cual Emerson decía, por ejemplo, que tenía la mejor biblioteca del país. Incluyendo la suya, que la biblioteca de Emerson también era una super biblioteca. Y Emerson y Thoreau y los trascendentalistas a Margaret Fuller le rendían una especie como de culto por su calidad intelectual. Y aún así, Thoreau veía el nivel cultural promedio de Boston y él se quejaba, él decía que no, porque no es solo el hecho de tener al alcance las cosas y no es solo el hecho de haber hecho mucha lectura. Y de nuevo aquí hay un parangón con lo antiguo. Aquí uno puede acá también eventualmente tirar líneas con Heráclito, cuando Heráclito se burla un poco de la polimatía que tenían los grandes autores antiguos. Heráclito se pasaba burlando de Homero, por ejemplo, y decía que conocer todas esas cosas, de qué servía si la gente terminaba igual haciendo tonterías, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y eso cala, bueno, no es que cala, eso lo podemos encontrar de alguna manera también en Thoreau. Porque el punto es que de lo que se trata no es tanto de leer para generar contenidos, sino de lo que dice, cómo es que se leen las cosas del ingenio propio. ¿Ya? Por eso, yo les decía la vez pasada, cuando estábamos cerrando la clase, que revisaran de nuevo la relación de Thoreau con el leñador Alec Terrien, que también lo vamos a ver ahora más adelantito, que básicamente Thoreau rescata de él que era una persona bastante simple en el sentido, digamos, medieval del término, digamos, era una persona que tenía, digamos, por así decirlo, poca lectura hecha, pero que lo que daba gusto era que su ingenio lo hacía más sabio, o le daba una sabiduría que no necesitó ser granjeada a partir de mucha lectura, a partir de mucho contenido. Para Thoreau, esto último es primordial. Es mejor esto que simplemente tener una cantidad absurda de contenidos en la cabeza, ¿verdad? Y esto tiene que ver también con cómo se leen, con cómo se leen las cosas. Pero la lectura, ahora sí, como esta noción de observación, que en última instancia tiene que ver con la capacidad propositiva de quien lee, ¿verdad? O sea, cómo incide quien está ahí detrás de la acción, detrás de la acción de leer, de la acción de hacer una propuesta, digamos, interpretativa de lo que está haciendo, de su entorno, de lo que significan las cosas, qué es lo que está pasando ahí con esa persona, eso es lo más importante, ¿verdad? Leer en ese sentido es una capacidad, es presentado en Thoreau como una capacidad, como esa capacidad de incidencia sobre la vida, sobre los demás. Dicho con las palabras del capítulo 2 del texto de Walden, leer es una acción propositiva en función de lo deliberativo de la acción. En ese sentido, leer es siempre hacer una propuesta. En última instancia es hacer una propuesta. Cosas importantes que leer.
por un lado, obviamente, el conocimiento que otros han dejado plasmado en textos y cosas así por el estilo, pero la naturaleza también se lee. Y leyendo leyendo la naturaleza, se lee todo lo que está en ella, ¿verdad? Recuerden que en este sentido los trascendentalistas terminan, bueno, no recuerden, más bien les cuento, los trascendentalistas en ese sentido, a partir de esa beta romántica, terminan haciendo una especie como de lectura metafísica y hay quienes incluso hacen una lectura más o menos panteísta de la naturaleza, casi a la manera de Spinoza, aun cuando no se encuentran referencias directas de estos autores a Spinoza, pero más bien, bueno, ustedes lo pudieron ver en el texto de Emerson, y lo podemos ver también en el texto de Thoreau, que la naturaleza aparece como ese todo homogéneo, que en última instancia de lo que se trata de conocerlo. Y por eso es que al ser un todo homogéneo, leer eso, ¿ya? E interpretarlo le permite a uno tirar hacia cualquier otra cosa. ¿Ya? No solo leer la naturaleza, no es solo leer la naturaleza. ¿Ya? Leyendo la naturaleza nos leemos. Leyendo la naturaleza leemos lo que hemos hecho con ella. Leyendo la naturaleza leemos lo que deberíamos hacer con ella. ¿Ya? Y de nuevo, leer es una acción que tiene que ver con observar cuidadosamente, ¿verdad? Entonces, por eso es que para Thoreau un capítulo dedicado a los sonidos es importante. ¿Ya? Ven en este sentido lo sensorial que es, digamos, aquí lo sensorial funciona como una metáfora de aparato, bueno, no es ni siquiera una metáfora, estaba pensando como un aparato de recepción, es que los sentidos lo son, es que lo estaba pensando como en una antena, ¿verdad? Los sentidos como esas antenas que lo que hacen es que reciben todo eso que está alrededor, ¿ya? Estar siempre atentos. Estar siempre atentos, ahora, es una atención también que además se instaura en el hacer cotidiano. Porque tampoco es como, vamos a ver, voy a poner otro ejemplo, en este caso de una película. No es como en estas películas ¿cómo se llama? De Matt Damon, de este personaje de apellido Bourne, que él pierde la memoria, y como él pierde la memoria, no sabe muy bien todo el entrenamiento que tiene. Pero él de pronto se sorprende, en la primera película él se sorprende que entra en un bar y cuando se da cuenta, se había memorizado todas las placas de los carros que había parqueados afuera del bar y sabía cuántas personas había adentro del bar y sabía más o menos la proporción entre mujeres y hombres, porque había sido entrenado para observar de esa manera, para sacar datos, por ejemplo. En el caso de Thoreau es implementar esa observación, esa atención en la medida en que esa observación de lo que es la naturaleza en las cosas y la naturaleza en uno le permita de alguna manera incorporar esa interpretación de la naturaleza en todo lo que hace. Por eso es que vivir deliberadamente, vivir con esa intencionalidad, tiene que pasar, entre otras cosas, por un examen. Primero que nada, porque la naturaleza, si hay algo que Thoreau pasa remarcando una y otra vez, es que la naturaleza es franca. La naturaleza es honesta. La naturaleza hay que interpretarla y hay que hacer esa labor de interpretación, pero la naturaleza no usa máscaras. La naturaleza es como es tan simple como, es más simple, o mejor dicho, es todo lo simple que puede. La naturaleza no sobrecomplexifica las cosas, ¿verdad? La naturaleza no hace algo más difícil de lo que podría hacerse. Los seres humanos, sí. Eso lo vamos a ver ahora también en los próximos capítulos que vienen en la segunda hora de clase, ¿ya? La naturaleza es simple, es simple. Y la vida, digamos, en ese sentido más cercana a la naturaleza, insisto, esto también es una beta bastante romántica de este trascendentalismo, la vida entre más cercana a lo natural, ¿ya? Más simple, más franca, más auténtica y más cercana a lo que de verdad
a lo que de verdad debería ser. Ojo, dije a lo que de verdad debería ser, porque ese debería ser, habría que ver cómo se construye también el todo. ¿Preguntas? Okay. Profe, Adelante. disculpe. Estaba pensando, digamos, cuál es o en dónde ubicaríamos, digamos, según qué necesidades, por ejemplo, según Jorge, este, para la autopercepción, digamos, de la persona, poder decir, puta, perdón, es decir, estoy feliz haciendo esto, me siento cómodo, mi vida, estoy creando, ¿cómo es? Lo que decía en la clase pasada, Investigar y crear. Lo de crear y Chomsky. crear. Ajá, mira si por ahí Aquí, estaba. aquí está. Que ya es mi libertad. Y digamos, si esta persona se mueve en base a esto, digamos, ¿cuál es la función del placer para que la vida se sienta bien vida? Ya placer según que cada quien, ¿verdad? Pero ¿entre qué necesidades estaría? O me explico ya como que si a mí muy banalmente me gusta, yo qué sé, tomarme una pipa a todos los días a tal hora. Y eso a mí me causa un cierto tipo de placer. Uh-huh. Y eso, no sé, puede ser algo banal, puede no ser una necesidad, algo no necesario, pero si yo llego y supongo que le encuentro un motivo especial para yo hacer esto y supongo que de cierto modo se justifica para, y no sé, el placer, ¿qué dice Walden del placer? ¿Nos deshacemos del placer o cómo lo encontramos o qué manera vivimos con ello? Ok, tendría que decir un par de cosas. La primera es, bueno, ciertamente el placer no es no es una de las necesidades duras, digamos. Thoreau no la menciona como una de las necesidades duras, porque vea que incluso él lo que menciona, por ejemplo, dentro de las necesidades duras que él menciona, que una de ellas es la alimentación puede ser una fuente de placer bastante grande. Sin embargo, la satisfacción de la necesidad se demarca a partir del conseguir el combustible vital, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Por eso, no sé, no es lo mismo, no es lo mismo satisfacer el hambre, no sé, y aquí uno puede siempre meter la pata con un ejemplo, pero qué sé yo, no, voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, tengo algunas dificultades, las como, pero tengo algunas dificultades con todas las cucurbitáceas, excepto con el pepino. ¿Ya? O sea, todo lo que son ayotes, zapallos, zucchinis y todo ese tipo de cosas, las como, pero no son fuentes completas de placer. Ahora, si de lo que se trata es de satisfacer la necesidad, a mí me sirve. ¿Ya? Si de lo que se trata es de que satisfaciendo la necesidad me generen placer, me pueden servir también. Si de lo que se trata es que yo puedo distinguir el problema entre satisfacer la necesidad de alimentación y, no sé, satisfacer el deseo de alimentarme placenteramente, probablemente esas son fuentes de alimentación que yo las desplazaría, digamos. Yo buscaría, digamos, placer en otro tipo de cosas. Hay otro tipo de vegetales que me gustan más, más harinosos, digamos. Ya les dije hoy que Sanchitos tiene una vocación a la gordura, así, digamos, como bastante sincera, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, en ese sentido, lo que habría que preguntarse es, cómo se construye y dónde se sitúa ese placer en función de tener o no tener, tener y no poder, o tener, poder y no querer, no sé, usted ahí hay un montón de cosas que pensar, las necesidades básicas satisfechas. ¿Ya? Vamos a ver, no es lo mismo, por ejemplo, qué sé yo, lo de la pipa, fumarse una pipa o lo que usted quiera, digamos, no es lo mismo si usted, digamos, ese placer no puede, por ejemplo, dejar de procurárselo, aun cuando no haya satisfecho otras necesidades. Ya, no sé, por decir algo,
por decir algo. Recuerde, todo esto está siempre en función de las necesidades que podamos definir como básicas. Y obviamente hay ciertas cosas que están en función de ya haber satisfecho ciertas necesidades. Por ejemplo, en cierto sentido, leer ciertas filosofías, leer ciertas literaturas, leer ciertos productos culturales, consumir ciertos productos culturales, que uno hace generalmente también por gusto, también es, o sea, podría pensarlo, ¿esto es realmente necesario? ¿Qué tan necesario es? ¿Verdad? A partir de qué, de cuándo es simplemente necesario, a partir de cuándo ya es un exceso, a partir de cuándo no lo es. Pero eso solo se puede, o sea, no hay una respuesta definitiva para eso. No hay un manual, digamos, no hay un manual de la conducta correcta soriana de vida, digamos, ¿verdad? Sino que lo que hay es problemas que guían en general la decisión, el entorno de decisión, como para verlo en ese sentido. No sé, Steven, ¿qué te parece esa respuesta? Es interesante, profe. Sí, sí es complejo todo este tema de placer porque depende mucho de muchas cosas. Sí, ahí habría que ver habría que ver qué función está cumpliendo, digamos, el llevar a cabo una acción en específico. Sí. Sí. Sí, gracias, profe. Ok, sí, pura vida, con todo gusto. Un par de cositas más, ya ahorita llegamos a la primera pausa. De nuevo, en relación con esto de la lectura, en relación con el estar abiertos, tiene que ver con que los sentidos son medios de lectura. De leer que, en última instancia, la naturaleza. Y aquí hay algo que es interesante, ya esto lo habíamos dicho la vez pasada, la cercanía con la naturaleza no tiene que ver con una ausencia de distancia, tiene que ver con cómo desde donde quiera que se vea, desde donde quiera que se esté, se puede leer ese contenido. ¿Ya? O sea, esto es simplemente porque no es tampoco como decir ese claro, y lo van a ver con el ensayo sobre caminar de Thoreau. Ahí va a aflorar de nuevo este problema que introduzco hoy. No es lo mismo decir, claro, es que, y sí, claro, si yo pudiera irme a una cabaña en un bosque así de bonitos, no sé, y vivir ahí apartado un tiempo, de repente cualquiera lo haría, ¿verdad? Pero el punto es, Thoreau le diría a uno, no, pero ¿sabe? Eso fue simplemente una circunstancia. El punto es, el experimento bien se puede llevar a cabo no sé, viviendo en la Avenida Segunda, digamos, ahí, qué sé yo, en un apartamento encima de la antigua librería Lehman, o sea, en la fachada que da de la Avenida Segunda. Una cosa así, o sea, eso se puede hacer en medio de una ciudad, en medio de un barrio, en medio de un bosque, porque no se trata no se trata de ir a buscar las condiciones que permitan la lectura, porque las condiciones están en quien lee. Es con las condiciones que quien lee tiene, hacer ese ejercicio de lectura en aquello a lo que puede prestar atención. Que, de nuevo, eso es muy estoico. No sé si coinciden conmigo a propósito de esto. En eso ya estoy sonando un poco necio, pero me parece que es como muy estoico. Profe, con respecto a eso, justo eso es lo que yo iba a decir ahora que el compañero preguntaba sobre lo del placer, que yo siento que yo identifico más Arturo como dentro de los estoicos que al otro extremo como los epicúreos, ¿verdad? Y el hedonismo y que piensan como en el placer, como vivir por placer, ¿verdad? Uh-huh. En ese sentido yo sí siento que él es como más, tiende más hacia el estoicismo. Uh-huh. Completo, yo estoy de acuerdo. Yo esa es una lectura que haría con suma facilidad, digamos, la suscribiría con suma facilidad. Claro. Habiendo dicho eso, hay que decir dos cosas a propósito del placer. Ustedes no sé si notaron ahora en los capítulos hacia el final, digamos, especialmente en el capítulo de leyes superiores, Thoreau se pone un poco moralizante. Y precisamente a propósito de ciertos placeres, de ciertos placeres especialmente más voluptuosos. Y eso va también un poco en la línea con lo que estás diciendo. No sé si eso es muy estoico de parte de Thoreau. Me parece que ahí le ganó un poco el entorno puritano.
en el que se desarrolla. Me parece que ahí sí. Y también, esa es una de las cosas, y eso se ve muy claramente en ese capítulo de Walden. También hay otras referencias que se pueden extraer del diario, especialmente, que en algún momento, cuando Thoreau ya ¿cómo decirlo? Como que se asienta bastante bien en esa noción de que era un solterón, también se vuelve como mucho más duro en el sentido de moralizar sus opiniones, digamos, a propósito de lo que está viendo en la ciudad, ¿verdad? Pero sí, eso se puede, siempre tiene muchos matices, ¿verdad? Por supuesto. Profe, antes de que Adelante. siga, perdón. No, no, claro, por favor. Ahora que estamos hablando de esto de leer, entonces me da vueltas la figura esta de cómo uno puede leer filosóficamente cosas, ¿verdad? No necesariamente textos. Entonces, y para mí pareciera que Thoreau hace una lectura filosófica de su ambiente, no solo como ese acto de leer puede ser una lectura filosófica, pero ahora me salió la duda de que si él haría una distinción entre leer filosóficamente las cosas y una lectura espiritual de las cosas, o si para él sería lo mismo, porque la forma en la que él entiende la intelectualidad es como entremezcla estos dos aspectos, entonces no sé. Una muy buena pregunta, Mariana. Sí, vamos a ver, habría que ver qué podemos entender por espiritualmente en Thoreau, porque espiritualmente en Thoreau se nutre desde lo intelectual hasta lo que él mismo llama leyes superiores en el sentido de, básicamente de esas cosas que trascienden lo humano, digamos. Y en ese sentido me parece que la naturaleza tiene un empuje también como muy fuerte, en un sentido también, voy a decirlo así, como en un sentido espiritual, pero que tiene que ver con ese más o menos ir y venir que habría en Thoreau entre lo espiritual, como esa vida interior, que también se cultiva a partir de lo que se aprende leyendo textos, digamos, y lo espiritual que se construye también a partir de la experiencia, digamos, en la naturaleza y cosas por el estilo. Vamos a ver. Pero hablaba mucho del poder de lo salvaje, digamos. No sé si ustedes recordarán el pasaje cuando Thoreau tuvo que luchar mucho con un bichillo que se le andaba comiendo los frijoles. Ahora no recuerdo si era creo que era un castor. La marmota no era, profe. Una marmota, sí, hay una marmota. Y Thoreau en algún momento casi que confiesa en el texto, ¿verdad? Que en algún momento cuando la pudo cazar, lo celebró con una salvaje, hizo como una especie como de salvaje y se la terminó comiendo. Y como que no fue y como que no tuvo como que muy buen sabor y todo. La experiencia no fue muy buena para él, ¿verdad? Pero el punto es que eso también, hasta eso, dice mucho de ese contenido espiritual. Ahora, habría que hacer un esfuerzo por tratar de hacer una definición de qué sería espiritual. Pero me parece que tendríamos que decirlo un poco en general, como que espiritual es todo eso que tiene que ver con el nutrir, el construir esa vida interior que va desde lo intelectual hasta lo reflexivo, lo contemplativo de la naturaleza, lo contemplativo de sí mismo, no sé. Bueno, y en ese sentido, y para Thoreau eso también sería importante en hacer una propuesta filosófica, por supuesto, porque no habría manera de no introducir también esos contenidos en la perspectiva filosófica que uno haría de las cosas. Ok, gracias, profe. No, a ustedes, Mariana, muchísimas gracias. Perfecto. No sé si tendrán alguna otra pregunta o comentario antes de irnos a la pausa. Si no, entonces, bueno, cerramos aquí la primera hora de la clase. Volvemos ahorita con los últimos capítulos que vamos a ver para
bueno, pues para ir cerrando Walden y para empezar a ver más o menos cómo vamos a hacer la migración, digamos, cómo vamos a hacer para salir de la cabaña, un poco. Entonces, hacemos aquí la pausa.